programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Bien, buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva edición del programa Algo Dios va a hacer, desde aquí, desde Cataluña, desde Barcelona concretamente, para todas las naciones, porque queremos que el mensaje del Evangelio se difunda a todas partes del mundo. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante, así que no se muevan, quédense con nosotros. Vamos a estar compartiendo un tema, yo creo que tiene que ver con la existencia, con nuestra existencia, es un tema existencial. El título del programa es ¿Creados para qué? ¿Sí? Esa pregunta es una pregunta que usted seguro que se ha hecho. ¿Para qué yo he sido creado? Y yo digo, si fuimos creados y no vinimos por medio de la evolución de las especies, ¿quién crea al hombre? Esa es una pregunta fundamental para esta tarde. ¿Quién crea al hombre? Y esta es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro colaborador ya asiduo del programa, Luis Cortés, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal estás, Luis? Dios te bendiga. Bienvenido. Muy bien. Estamos bien, gracias a Dios, y contentos de poder participar de nuevo en este programa y compartir acerca de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Luis, tengo que comenzar con esta pregunta clave que va a dar comienzo al programa. ¿Quién crea al hombre? Bueno, esta es una pregunta fundamental. Es una pregunta no solamente interesante, sino de suma importancia para el hombre a lo largo de los siglos. Cuando vamos a la Sagrada Escritura, recordemos algo importante. La Escritura, la Biblia, es la regla de fe, es la autoridad, la regla de fe y de conducta para nosotros. Por tanto, todo lo que hablamos debe estar en armonía con lo que la palabra de Dios nos enseña. No lo que nos dicen otros escritos de otros autores, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única revelación dada por Dios al hombre. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, ya en el primer libro de la Biblia, concretamente en Génesis capítulo 1, encontramos lo que los teólogos llaman el relato de la creación. En este primer capítulo del libro del Génesis se nos enseña que Dios, el Dios vivo y verdadero, creó no solamente el universo con su palabra, no solamente todo lo que vemos en el día de hoy con nuestros propios ojos, sino que Dios creó de una forma especial al hombre. Por tanto, el hombre no es el resultado de un proceso evolutivo, sino que es creación de Dios. Dios creó al hombre, según el relato del Génesis, a su imagen y semejanza. Y de todas las criaturas que habitan en este planeta, oigan bien, solamente el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el hombre no es el proceso de la evolución, sino que Dios mismo creó al hombre. Bueno, creo que esto es algo que mucha gente pues tiene sus dudas. Esa es la realidad. Para creer en Dios necesitamos poner nuestra fe en acción, porque a Dios nadie le oyó jamás. Y tiende el ser humano siempre a creer en las cosas que pueden ver sus ojos. De ahí que mucha gente duda de la existencia de Dios. Pero en este programa vamos a intentar tratar de, por medio de las Escrituras, mostrarle a toda la audiencia que cada uno de nosotros, tanto de los que nos escuchan como de los que estamos aquí haciendo el programa, somos creación exclusiva, especial
de Dios. Esa es la realidad. Ahora, una pregunta que también creo que es necesaria es saber cómo fue creado el hombre y quizá también lo más importante, ¿para qué fue creado el hombre? Pues cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos, podemos ver con claridad que, que el hombre fue creado en un estado de perfección. El hombre fue creado en un estado de perfección y fue creado santo y sin pecado. Y además con una profunda inteligencia y sabiduría dada por el Creador. Pero, como tú dices, estimado amigo, algo importante es saber con qué propósito fue creado el ser humano. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y también fue creado para tener relación y comunión íntima con el Creador. Es más, la Escritura va más allá. Todo el universo, todas las cosas que han sido creadas con el propósito de ser para la gloria del Señor. Y como he dicho antes, hemos sido creados para tener comunión íntima con nuestro Hacedor y Creador. Importante, tener relación íntima con nuestro Creador y nuestro Hacedor. O sea, no solamente creer que Dios existe, sino poder intimar con ese Dios real, vivo y verdadero que les presentamos a todos en esta hora, en esta tarde. ¿Cómo es la relación entre Dios, Creador, y sus criaturas justamente en este momento, Luis? Bueno, pues el hombre, en su estado original, antes de pecar, el hombre tenía comunión íntima con Dios. Pero en un momento determinado, todos ya sabemos, el hombre transgredió la ley de Dios. El hombre pecó contra Dios y desde entonces, a raíz del pecado del hombre, se produjo una enemistad entre Dios y el hombre. Se produjo una barrera entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y hay un texto en la palabra de Dios que de alguna forma nos enseña esta realidad. Encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2. Aunque en este contexto Dios le está hablando al pueblo de Israel, es algo que podemos aplicar también a nosotros en el día de hoy. Dice así el Señor a su pueblo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí encontramos que el pecado es aquella barrera que separa a Dios y al hombre. Por tanto, desde esa caída de nuestros primeros padres, el hombre ha vivido de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a su Hacedor y a su Creador. Y esta es la realidad también en el día de hoy, en nuestro siglo XXI, en esta sociedad en la cual vivimos. El hombre no tiene en cuenta a Dios, el hombre no busca a Dios, el hombre vive de espaldas a Dios. Esa es la triste realidad en el día de hoy. El hombre no busca a Dios, le ha dado la espalda a Dios, pero aquí estamos en esta tarde para predicar, anunciar el Evangelio de salvación y mostrarle al mundo que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día y que vive hoy. Por eso en esta tarde queremos que prestes atención, porque queremos que la relación que tienes en este momento con Dios, que quizás sea nula, comience a crecer y comiences a conocer más y más
a Dios. Ahora, entre esa relación que está rota, que está distante, entre el hombre y Dios, ¿quién es el que rechaza a quién? ¿Quién rechaza a quién? ¿Veis? Bueno, como ya hemos visto y como la Sagrada Escritura nos deja ver, fue el hombre quien dio la espalda a Dios, ¿eh? Y en el día de hoy sigue siendo el ser humano, quien da la espalda a Dios. Y hoy en día también el hombre rechaza a Dios, no busca a Dios, no tiene en cuenta a su Creador. Vive de espaldas totalmente a Dios, viviendo al margen de aquel que lo creó, ¿eh? Por tanto, fue el hombre, sigue siendo el hombre quien rechaza a Dios y quien da la espalda al Señor. Esto es una realidad porque además hay un pasaje bíblico en los evangelios en los que dice que el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el Señor es el que da el primer paso en venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros, cada uno de nosotros. Habrá quien, por ejemplo, en esta tarde se sienta buena persona y piense que no tiene de qué arrepentirse, pero a medida que vayamos viendo un poquito el programa nos daremos cuenta de que todos somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. ¿Es posible, Luis, a día de hoy, la reconciliación, podríamos decir, con Dios de una forma real? ¿Es posible que se efectúe una reconciliación? Pues a pesar de la condición del ser humano, a pesar de que el hombre está muerto en delitos y pecados, es pecador, vive de espaldas a Dios, etcétera, etcétera, a pesar de eso, claro que hay oportunidad de salvación para el ser humano, siempre y cuando el hombre, la mujer que nos escucha, se arrepienta de sus pecados y ponga su fe y confianza en el único Salvador del hombre que se llama Jesús. Y cuando esto ocurre, cuando el hombre o la mujer se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo creyendo en Él como su único Salvador y Señor, al instante, oiga bien, al instante, el hombre, la mujer que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, será al instante reconciliado con Dios. Y ahora ya no habrá enemistad entre el hombre y Dios, sino paz y una relación íntima de comunión, tal como la palabra de Dios nos enseña. ¿Hay alguien, Luis, que de alguna forma no merezca el perdón de Dios o a quien Dios rechace, que Dios no le quiera mostrar su amor ni quiera perdonarlo? Pues la buena noticia que nos enseña la Escritura es que Jesucristo no echa fuera a nadie. Todo aquel que viene a Él con un corazón arrepentido y creyendo en Él, el Señor va a perdonar todos sus pecados. Porque la Escritura nos enseña de que Dios ama al ser humano. El texto clásico, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo ahí tiene que ver con la humanidad, con el género humano. Dios ama al hombre, hasta el punto de que Dios envió a su único hijo para morir en una cruz en lugar y a favor del hombre. Y ahí Dios, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 5, Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, que nadie ponga esa excusa o que nadie crea que Dios no le ama. Dios ama al hombre. Ya han escuchado, mis queridos amigos, Dios te ama, Dios te ama. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, el amor de Dios también es para ti.
y solamente tienes que aceptarlo, recibirlo, entender que necesitas a Dios y el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarte justamente en este día en el que tú estás escuchando este programa. ¿Es posible, Luis, la reconciliación si el hombre no quiere reconciliarse? Esta es una pregunta interesante. Pues lamentablemente, pues no, evidentemente. Eh, Dios ha hecho su obra, enviando a su Hijo, el cual murió en una cruz por nuestros pecados, para llevar a cabo la reconciliación del hombre. Pero aunque Dios ya ha hecho su obra, por medio de la cruz, el hombre debe también volverse a Dios, de arrepentimiento y fe. Y cuando esto ocurre, se produce la reconciliación de la cual Dios proveyó en la cruz del Calvario. Pero si el hombre no quiere, evidentemente jamás será reconciliado. Y si esto no ocurre, el hombre sufrirá la perdición, la condenación eterna, separado por toda la eternidad del Creador. Así que la reconciliación es posible, solamente hay que desearla y pedirla a Dios, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la pura realidad. Alguien es posible que nos esté viendo en esta tarde y reconoce que está lejos de Dios, ¿sí? Porque la vida le ha ido llevando de un lado para otro y se encuentra muy alejado de Dios. Es más, cuando piensa en Dios, no nace en su corazón fe para acercarse a Él. Y la pregunta que te quiero hacer, Luis, es ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿En qué actitud tiene que acercarse uno a Dios? ¿Cuál es la actitud del corazón que tiene que tener un ser humano para recibir el perdón de Dios? Pues de alguna forma ya lo hemos dicho. El hombre debe acercarse ante el Dios santo y justo con una actitud de arrepentimiento por sus pecados, con una actitud de fe en el Salvador, con una actitud de humildad ante el Dios de la Biblia. Cuando nos acercamos con humildad, con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios y creyendo en Cristo, ¿verdad? Pues esa es la actitud correcta ante Dios. Y cuando esto ocurre, el hombre es reconciliado con Dios, el hombre es restaurado a la comunión con Dios, el hombre es salvo de la condenación eterna, el hombre es perdonado por el Creador. Y esa debe ser la actitud de la cual nos habla la Escritura. Y la Escritura enseña de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Tener vida eterna no es cualquier cosa, es algo muy hermoso, es una esperanza gloriosa, es saber que cuando cerremos los ojos aquí los abriremos en la presencia de Dios y es tener la seguridad de que por más que aquí podamos padecer por un poco de tiempo, nos espera un reino glorioso donde estaremos por la eternidad con el Señor Jesucristo. Así lo declaran las Escrituras, así lo creemos y así se va a cumplir porque Dios no miente, Dios es fiel a su palabra y tal como Él pronunció también en los Evangelios, Él fue a preparar lugar para todos aquellos que le recibieron en su corazón. Así que, Luis, estamos llegando pues al término del programa y el título del programa o el tema del programa es creados, ¿verdad? ¿Para qué? Ese es el título del programa, creados para qué. Y me gustaría que me contestaras a esta última pregunta. ¿Cómo podemos vivir para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados? Pues fíjate que esta pregunta
es una de las preguntas más importantes que un ser humano puede plantearse en su existencia, en su peregrinaje en este mundo. Como hemos dicho al principio, Dios creó al hombre para su gloria y para tener comunión con Él. Y lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer aquellos que no tienen a Cristo aún, es volver a Dios, dar la espalda al pecado y volverse a Dios y vivir para Él. Entregar su vida por completo al Creador y vivir para su gloria. Y cuando esto ocurre, entonces estaremos viviendo, cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados, vivir para la gloria de nuestro Señor. Luis, hay mucha gente que está viendo en esta hora, que está escuchando hablar todo lo que hemos hablado en este corto periodo de tiempo, pero intenso, y están tratando de alguna forma, entender el mensaje del Evangelio. A mí me parece que el mensaje del Evangelio no es difícil de comprender, quizás nosotros lo complicamos un poco, porque queremos añadir con nuestra actitud, con nuestras cosas, queremos añadir pues con nuestras obras algo para poder merecer ir al cielo. Pero recuerden, mis queridos amigos, que la salvación no se puede comprar, la salvación no se puede pagar, la salvación es un regalo exclusivo de Dios y solamente se puede recibir o se puede rechazar. Y le pido en el nombre de Jesús, ahí donde está, a todo hombre, a toda mujer, pues que se arrepientan de sus pecados y le pidan perdón a Cristo para que reciban la salvación y el regalo de la vida eterna, para que ya no vivan angustiados pensando en el futuro, sino que el futuro sea un futuro precioso, maravilloso. Es importante que atiendan a la voz de Dios cuando les habla por medio de este programa. Luis, pues bueno, tenemos este último minuto que quiero hacerte entrega para que tú puedas despedirte de la audiencia y decirles pues lo que tú sientas en tu corazón. Muy bien, pues quisiera concluir con un texto de la Sagrada Escritura. Se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios ha hecho una obra perfecta, ¿verdad? Por medio de la cruz, ¿verdad? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, en esa maravillosa cruz, y Dios ha provisto en esa cruz la reconciliación. Y ahora nosotros, como embajadores, tú y yo, en este programa, como predicadores del Evangelio, nosotros hoy predicamos el Evangelio y les decimos a los que ven este programa que se reconcilien con Dios. Reconciliaos con Dios, estimados amigos, porque el que vive fuera de Dios, el que vive al margen de Dios, vive una vida sin sentido y sin propósito. Por tanto, volver a Dios en arrepentimiento y fe, y seréis reconciliados con Dios. Y entonces viviréis con el propósito para el cual fuisteis creados. Mis queridos amigos, no olviden las palabras que se han pronunciado en varias ocasiones en el programa. Dios te ama. Dios te ama tal
y cómo estás. En la condición en la que te encuentras, Dios te ama y te seguirá amando hasta que te rindas a Él por completo. Estamos llegando al final del programa. Luis, muchísimas gracias por atendernos a este programa que sin duda habrá resuelto pues muchas dudas en los corazones de la audiencia. Gracias por siempre estar ahí dispuesto para colaborar y aportar pues todo lo que la palabra de Dios enseña. Y a ustedes que nos ven todos los jueves, que se conectan con nosotros, con todo cariño, les digo, les amamos en el amor de Cristo, y decirles pues que este programa, que es un programa evangelístico, se hace pues con todo el cariño para que ustedes vayan paso a paso comprendiendo cada vez más el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, les digo que este programa y otros programas anteriores ustedes los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, y que también se pueden suscribir, una forma de apoyar al programa. Vamos subiendo los suscriptores y gente que se conecta para que cada jueves puedan recibir la notificación de que el programa va a comenzar. Bueno, pues si quiere usted puede hacerlo, puede suscribirse y decirles que ante las luchas, ante las pruebas, ante las dificultades que enfrentan en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.